Jueves 20 de abril. El cristianismo y el orden social. A pesar de saber que las organizaciones y los gobiernos humanos son imperfectos y a menudo pecaminosos, y a pesar de sus malas experiencias con los gobiernos y los líderes religiosos, tanto Pablo como Pedro instaron a los primeros cristianos a someterse a las autoridades humanas. Primera de Pedro capítulo 2 versos 13 al 17. Romanos capítulo 13 versos 1 al 10. Los cristianos, dicen ellos, deberían pagar impuestos y acatar las obligaciones de trabajo compulsorio. Tanto como fuera posible, los cristianos debían ser ciudadanos modelo. Escucha Hechos capítulo 5 versos 27 al 32. ¿Cuál es la relación entre la obediencia que Pedro dice que debemos rendir ante las autoridades? Primera de Pedro capítulo 2 versos 13 al 17, y lo que Pedro y los otros apóstoles hicieron realmente en este incidente único. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestras doctrinas, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El éxito temprano de la iglesia cristiana llevó al arresto de Pedro y Juan. Hechos capítulo 4 versos 1 al 4. Habían sido interrogados por los gobernantes, los ancianos y los escribas, y luego habían sido sueltos con una advertencia severa de que debían resistir de predicar. Hechos capítulo 4 versos 5 al 23. Poco tiempo después fueron arrestados y nuevamente se les preguntó por qué no habían obedecido lo que las autoridades les habían dicho. Hechos capítulo 5 verso 28. Pedro respondió, comillas, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5 verso 29. ¿Qué verdad crucial debemos rescatar de estas palabras? Pedro no estaba siendo un hipócrita, diciendo una cosa y haciendo la otra. Cuando se trataba de un asunto de seguir a Dios o seguir a los seres humanos, la decisión era clara. Hasta entonces, los cristianos debían mantenerse en apoyo y obediencia al gobierno, aun cuando también estuvieran obrando para tratar de producir cambios sociales. Cuando se trata de asuntos morales, los cristianos han estado y deberían seguir estando involucrados en promover legalmente la clase de cambios sociales que reflejen los valores y las enseñanzas de Jesús. El modo en que esto debe hacerse depende de muchos factores, pero ser un ciudadano leal y fiel no significa automáticamente que un cristiano no pueda o no deba intentar ayudar a mejorar la sociedad. Escucha Levítico capítulo 19 verso 18 y Mateo capítulo 22 verso 39. ¿De qué manera el mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos podría incluir la necesidad de obrar para lograr cambios, cuando esos cambios podrían hacer que la vida de nuestro prójimo sea mejor y más justa? Levítico capítulo 19 verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mateo capítulo 22 verso 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.